N'a dit un gros bonjour, bonsoir à tous les amis, nos amis channel là, TV de chez nous, info. C'est comme ça channel là et nous remercier tout le monde qui est abonné, partager, like vidéo ça. Je dis à nous pour une petite nouvelle pour côté que dans Saint-Domingue, une zone qui est Ciudad Rombosch, Dominicain a manifesté, il dit qu'il pour tout haïtien dans zone ça sorti ba yo zone nan. Parce que yo pas vle haïtien dans zone nan, gen nan yo même qui relé ti zone nan, ti Haïti. Parce que gen trop haïtien dans zone nan, yo pas vle pour haïtien dans zone nan. Mes amis, nous qui Jean Bagala, il commence à dégénérer pour nous dans le pays Saint-Domingue. Et yon l'autre côté qui est en soi, yon l'autre dominicain, il trouve un haïtien parce qu'il a demandé augmentation dans salaire que la travaille dans mon jardin ici dans la République dominicaine, il y aurait le finca et puis dominicain, bon c'est pas même maître jardin non, c'est un petit maître jardin qui vient dans le jardin et puis pendant dominicain et haïtien ont manifesté et monsieur petit gens pas d'accord ça et puis il y en a échange parole, échange mots fait et puis il y en a dit et m'a dit tout dominicain avait dit échange parole fait et puis de là étant et petit médiadin râler couteau les touyer haïtien. Mes amis nous capable voir que Jean Bagala dégénéré et ça a commencé tout à toi. Et n'a dit merci pour ce plus gros sponsor nous et avec channel ça chaque leur abonner ou partager ou liker. Continuez faire travail là. Et merci. Bonne écoute. Gracias, buenas noches. Fue asesinado un haitiano en una parcela del Proyecto 4 en Asua, supuestamente a manos de un hijo del dueño de la finca en la que estaba trabajando, en medio de una discusión tras el pago de 100 pesos que exigía el muerto, ya que un día de trabajo son 600 y el agresor manifestaba pagarle 500. Se paga 100 pesos más, pero él no quiere. Ahí mismo saca su cuchillo, lo mató. Pero el caso fue el hijo tiene que estar ahí porque tiene 3 hijos chiquitos y la mujer. Pero el viejo va a encargar dando cantidad de los cuartos que yo le voy a pedir para que yo lleve a mi hermano para enterrarlo. Lo que yo voy a pedir a él para llevar mi muerte, para mantener los 3 hijos y la mujer. El padre del supuesto asesino dueño de la parcela, quien fue detenido para investigación, confirmó el hecho cometido por su hijo. Él no estaba trabajando ahí, él llegó y esos haitianos estaban trabajando conmigo ahí regando una cepa. Y él lo que comenzó a molestar con los haitianos y comenzaron a decirse haitianos del diablo, dominicanos del diablo, se fueron en discusión. Y por el día de trabajo que los haitianos decían que son 600 pesos y él decía que son 500, pero que él no estaba trabajando ahí. Y se tiran y eso fue lo que sucedió. ¿El culpable es su hijo? Claro que sí. ¿Claro que? Es culpable. Porque él fue que fue a molestar a ese haitiano allá. Porque el haitiano estaba trabajando muy bien y él fue que llegó ahí porque él no estaba trabajando conmigo. Francis Muñoz es el señalado de asesinar al haitiano y al momento de cometer el hecho emprendió la huida. Es todo desde Asua, ahora paso a San Cristóbal. Gracias, buenas noches. Fue asesinado un haitiano en una parcela del Proyecto 4 en Asua, supuestamente a manos de un hijo del dueño de la finca en la que estaba trabajando, en medio de una discusión tras el pago de 100 pesos que exigía el muerto, ya que un día de trabajo son 600 y el agresor manifestaba pagarle 500. Se paga 100 pesos más, pero él no quiere. Ahí mismo saca su cuchillo, lo mató. Pero el caso fue el hijo tiene que estar ahí porque tiene 3 hijos chiquitos y la mujer. Pero el viejo va a encargar dando cantidad de los cuartos que yo le voy a pedir para que yo lleve a mi hermano para enterrarlo. Lo que yo voy a pedir a él para llevar mi muerte, para mantener los 3 hijos y la mujer. El padre del supuesto asesino dueño de la parcela, quien fue detenido para investigación, confirmó el hecho cometido por su hijo. Él no estaba trabajando ahí, él llegó y esos haitianos estaban trabajando conmigo ahí regando una cepa. Y él lo que comenzó a molestar con los haitianos y comenzaron a decirse haitianos del diablo, dominicanos del diablo, se fueron en discusión. Y por el día de trabajo que los haitianos decían que son 600 pesos y él decía que son 500, pero que él no estaba trabajando ahí. Y se tiran y eso fue lo que sucedió. Claro que sí. Es culpable. Porque él fue que fue a molestar a ese haitiano. El haitiano estaba trabajando muy bien y él fue que llegó ahí porque él no estaba trabajando conmigo. Francis Muñoz es el señalado de
desde Azo ahora paso a San Cristóbal.